Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy vamos a tener dos temas. El primer tema, 30 minutos, que yo sé que les va a generar a ustedes muchos recuerdos y mucha información que desconocían. Es bueno conocer de la historia del país y de los grandes hombres. Hoy vamos a presentar la biografía de un italiano que se vino a vivir a Honduras e hizo de Honduras su segunda patria y transformaciones muy importantes. Les presento de inmediato con Luz Madrid el tema. 30 minutos, pero lo tenemos titulado, porque vale la pena. Luz. Muy buenos días a nuestros televidentes, licenciado Renato, nuestros panelistas, el tema del día. Vamos a ver, ese es el tema central de las 7:30, pero vamos a hablar primero de este hombre, de Paul Vignelli. Y tenemos una pregunta sobre Paul Vignelli. Aquí la tenemos. Si Paul Vignelli pudiera ver la Honduras de 2026 con sus avances y sus desafíos, ¿de qué se sentiría orgulloso y qué nos diría que aún nos falta hacer para convertirnos en el país que él imaginó hace más de 7 décadas? Y sobre eso les anuncio, muy pronto llegará a las librerías en su versión en español a su manera, la biografía del doctor Paul Vignelli, escrita por su hija Gigi Vignelli de Valera. El libro rescata la vida de un hombre que, siendo un joven economista enviado por el Fondo Monetario Internacional, terminó convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la transformación económica de Honduras. Ya verán en pantalla ustedes una fotografía de Paul Vignelli, fotografías de Paul Vignelli. Uno de los temas que debe recordar fue secuestrado Paul Vignelli con su familia, con funcionarios internacionales, organismos multilaterales. Ya les decía que vino a Honduras enviado por el Fondo Monetario Internacional y terminó convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la transformación económica de Honduras. Su historia recorre la creación del Banco Central de Honduras, el impulso a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma, la modernización del Banco Atlántida y episodios tan dramáticos como su exilio y su secuestro. Esta mañana conoceremos la dimensión de su legado y descubriremos por qué décadas después su nombre sigue ocupando un lugar destacado en la historia económica del país. Solo les quiero agregar otros datos adicionales. El doctor Paul Vignelli, economista de origen italiano enviado por el Fondo Monetario Internacional, llegó a Honduras en 1949 y se convirtió en una de las figuras más influyentes en la modernización económica del país. Participó en la creación del Banco Central de Honduras y del Banco Nacional de Fomento. ¿Se acuerdan ustedes de Banafón? Me acuerdo, era un niño, ya luego se convirtió en Banadesa, pero me acuerdo en los 60 y 70 de Banafón. Impulsó la primera Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y contribuyó a la elaboración de la legislación fiscal y tributaria. Tras ser expulsado del país en 1956,
por diferencias con el gobierno militar, regresó un año después y desarrolló una exitosa carrera en el Banco Atlántida, institución que ayudó a modernizar y convertir en un banco de capital totalmente hondureño. También promovió la expansión empresarial, la innovación bancaria y el fortalecimiento del sistema financiero nacional. Su vida estuvo marcada por momentos difíciles, como el secuestro que sufrió en 1980 durante 75 días, del que sobrevivió con graves secuelas. Más allá de la finanza, fue un destacado promotor del arte, la cultura y la educación en Honduras, dejando un legado que trascendió el ámbito económico y empresarial. A su manera, la biografía del doctor Paul Binelli, a cargo de su hija Gigi Binelli de Valera, que la tendremos en los próximos minutos aquí en Frente a Frente, acompañada de don Faustino Laínez, expresidente de la Junta Directiva del Banco Atlántida y amigo personal del doctor Binelli. Ya los tengo aquí. Gigi, bienvenida. Don Faustino, bienvenido. Ya vamos a ir con ustedes, vale la pena recordar la historia de Paul Binelli. Y ahí como por las 7:35 de la mañana, el segundo tema. La propuesta del fiscal de la niñez del Empira, Fernando Moreno, no consiste en crear un nuevo delito, sino en advertir que los padres o tutores podrían ser investigados penalmente cuando, teniendo conocimiento de una relación que pone en riesgo a una menor de edad o de un embarazo, no actúan para protegerla o denunciar los hechos. También Luz Madrid con la lectura del título del tema que tendremos en la segunda parte. El tema del día: si una madre o un padre saben que su hija menor quedó embarazada como consecuencia de un delito y deciden ocultarlo, ¿deben enfrentar responsabilidad penal o basta con castigar únicamente al agresor? Atentos, atentos. Voy a ir a la primera pausa y por favor, la producción alistándome esa canción de don Frank Sinatra, A Su Manera. Es que yo recuerdo el entierro de mi suegro también, de Arnold Walter Payet, que pidió a sus hijos que quería ser enterrado con esa canción de Frank Sinatra. Y cuando miré el título de la biografía que escribió Gigi Binelli, A Su Manera, dije, seguro que era un fan de Frank Sinatra y que le gustaba esa canción, A Su Manera. Vamos a tenerla en alguna versión en español para que la gente la entienda, porque es una canción de Frank Sinatra, pero la han cantado italianos, españoles, correcto, franceses, está en todos los idiomas y la verdad que es una letra dura de un hombre que dice, me muero tranquilo porque morí a mi manera. Pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente, cuando son las 7:13 de la mañana, ubicados desde el Boulevard Los Próceres a la altura del Hospital San Felipe. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante fluido. Si usted viene del sector de la Colonia de la Esperanza, 21 de octubre, Valle de Ángeles, Colonia San Miguel, Anillo Periférico, y si se dirige hacia la zona del centro de la ciudad, Comayagüela y colonias aledañas, también está bastante fluido por este sector. Si usted va para su zona de trabajo, su zona de estudio, un tráfico vehicular bastante fluido a esta hora de la mañana en el Boulevard Los Próceres. De igual manera, si usted viene del sector del centro de la ciudad o de Comayagüela, así como colonias aledañas y Boulevard Morazán, se dirige hacia el Anillo Periférico, Colonia San Miguel o Universidad, también está bastante fluido, por lo tanto puede circular por este sector de la ciudad para que pueda llegar a su centro de trabajo o a su centro de estudio. A esta hora de la mañana, cuando son las 7:14 de la mañana, este es el tráfico vehicular a esta hora aquí en Tegucigalpa. Con cámaras de Cristian Muñoz, para Frente a Frente, María Fernanda Rodríguez. Buenos días.
El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Les quiero mostrar la versión de la biografía en inglés, que ya se está vendiendo el libro, de don Paul Vinelli. La siguiente, la que ven en pantalla. La que ven en pantalla. Y la versión en castellano, que esa saldrá muy pronto. Esa biografía en castellano saldrá muy pronto, posiblemente la próxima o la subsiguiente semana. Vamos con la versión en castellano. No. A su manera, la vida de Paul Vinelli. Pero falta algo ahí. No, la portada. La portada. La vida de Paul Vinelli, Gigi Vinelli Valera, su autora. Bien, aquí tenemos a Gigi. Aquí tenemos a Gigi en el set de Frente a Frente. Gigi, de nuevo, bienvenida. Gracias, encantada. Y a don Faustino Laínez, amigo desde la infancia de Paul Vinelli también, bienvenido. Gracias. En 3 preguntas para una respuesta. Y como un joven economista italiano, terminó haciendo de Honduras el proyecto de su vida? ¿Qué encontró Paul Vinelli en Honduras de 1949 que lo convenció de quedarse? ¿Qué tan atrasado era el país económicamente cuando él llegó? Vamos a ver, resumamos. Él llegó mandado por el Fondo Monetario a pedido del gobierno hondureño, que quería avanzar el país. En ese entonces no habían ni carreteras conectando a La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa. No había banco central, no había un banco que emitiera la moneda. Él, como economista, viene jovencito, 27 años, pero fue el asesor principal del gobierno en hacer lo que era el Banco Central, el Banco de Fomento y la Facultad de Economía de Honduras. Viendo eso, dijo, aquí hay todo por hacer, porque él venía, su formación fue en Estados Unidos, a pesar de haber nacido en Italia, y él decía, este país puede necesitaba un régimen tributario nuevo, y le encantó Honduras, se enamoró de Honduras y dijo, yo voy a trabajar para que este país prospere. ¿Ustedes se imaginan qué habría pasado con Honduras si no se hubiera creado el Banco Central en 1950? ¿Don Paul vino exactamente en qué año? En el 49, para fundar en el 50 el banco. Ahí miré una foto de graduación de Paul Vinelli. Miré una foto de graduación de Paul Vinelli, joven. Es la portada del libro. Es la portada del libro, versión en... Las dos. En las dos, tanto en inglés como en castellano. No, sí. Joven, ahí la mostraron ustedes. Ya va a salir ahí, Gigi, ¿cuál fue la mayor contribución de Paul Vinelli, cree usted? Lo dice en la biografía de su padre. ¿Cuál cree que fue? Fueron tantas, pero decídase por una. Él definió que tenía que haber optimismo en este país. El hondureño no creía que podía avanzar. Cuando él llegó, el país era básicamente un país bananero. ¿Y quién tenía esos negocios? Los norteamericanos. Él vino y dijo, ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden tener sus propias empresas, ustedes pueden invertir en la economía del país. Por eso un banco que financie todo eso tenía que crearse. Sí. Pero el optimismo, él yo creo que le dio fe al hondureño de que podía hacer un país exitoso local. Y aquí le pregunto a don Faustino Laínez también, porque para mí ese fue, entre otros, su gran éxito. Ayudar a la creación del Banco Central. ¿Y por qué era tan importante en esa coyuntura que el Estado controlara la emisión del Empira? ¿Don Faustino? Bueno, en aquel momento ya existía el Empira como moneda desde 1930. Claro. Pero esta moneda los billetes eran emitidos por el Banco Atlántida, ¿no? El gobierno no tenía esas funciones, ¿verdad?, de control de la moneda, y por lo tanto no podía ejercer muchos controles en la economía ni en el desarrollo del mismo país, porque no contaba con los fondos para ello, ¿verdad? El Banco Atlántida mantenía su emisión respaldado con reservas de oro y plata, ¿no?
sea, que era lo que existía en esa época antes de la convención de Bretton Woods, ¿no? Entonces el Banco Atlántida tenía su autorización del Estado, emitía sus billetes, ¿verdad? Que todavía los recordamos algunos, ¿verdad? Yo definitivamente no los manejé, ¿verdad? Pero sí los conocemos como parte de la historia de nuestro país, ¿verdad? Sí, y a propósito, el otro día hice un recorrido, porque el Banco Atlántida tiene historia, y estuve con don Guillermo Hueso y con la persona que tiene ese proyecto. Con Sandra Bastidas. Pero se me escapa el nombre, me disculpan. ¿Es un varón? Bueno, ya me voy a recordar. Ah, qué problema me he metido. La memoria me ha fallado. Pero el Banco Atlántida recuerda todos estos momentos de la historia de Honduras. Claro, sí. Me encantó, me encantó el recorrido que hice. Ok. Vamos ahora con otro de los legados de don Paul Vinelli. ¿Por qué Paul Vinelli consideró indispensable crear la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Cuando él llegó a Honduras no habían economistas. Creo que fue el primero. No había formación económica. Sí. Entonces, lo que él pensó era, si vamos a tener un banco central y vamos a tener un departamento de estudios económicos que asesore al gobierno, necesitamos economistas. Entonces creó, junto con el gobierno, la Facultad de Economía de la UNA, y él fue uno de los primeros profesores enseñándole a los propios empleados del Banco Central lo que era la economía para que pudieran ejercer economía. Ya me gustaría saber qué generación de economistas dejó como legado, pero las más viejas, don Paul Vinelli, ¿recuerda algunos? ¿No es usted alguno de ellos? No, creo que recuerdo que era Guillermo Hueso, padre, uno de ellos. Sí, El papá de Guillermo Hueso, el actual presidente del Banco Atlántida. Correcto. Ya me acordé, don Julio Cantero, por favor. El que maneja la parte numismática. Correcto, anduve con don Julio, con Guillermo y todo, sí. Del banco, sí. Ah, muy bien. Miren qué lindo recordar esto, qué lindo recordar esto. Si Paul Vinelli observara la economía hondureña de hoy, te lo conoció a fondo. Aquí tengo a su hermana, por cierto, la doctora Elizabeth Vinelli, una buena amiga mía, la directora ejecutiva de Teletón. Bienvenida, doctora Elizabeth Vinelli. Si observara la economía hondureña de hoy, ¿qué cree que diría Paul Vinelli, Gigi? Que hay que seguir adelante, ha crecido muchísimo, hay que mantener ese optimismo y hay que inculcar la educación en el país. Porque él pensaba que con educación y trabajo se podía lograr cualquier cosa, hasta la persona que cree que no tiene oportunidad. Entonces él diría, hay que fomentar eso. Gigi, ¿cómo logró transformar al Banco Atlántida en una institución líder, Paul Vinelli? Voy a dejar que... Sí. Y sabe que lo pensé. Esta pregunta es para Faustino, pero como usted es el autor de la biografía, vamos, don Faustino. Muchas gracias. Yo creo que la llegada de Paul Vinelli al Banco Atlántida, el Banco Atlántida en aquel momento, 1913 que nace, ¿verdad? Es un banco rural, una caja prácticamente de la compañía bananera. Cuando Vinelli se integra al banco, lo primero que hace es transformarlo completamente, consiguiendo que los accionistas anteriores, que eran los bananeros, Baccaro, hermanos Baccaro y Vicente D'Antoni, vendieran sus acciones y fueron estas adquiridas por el Chase Manhattan Bank. Entra el Chase Manhattan durante 7 años al banco y le da una transformación con el apoyo de Vinelli. Entre las dos instituciones, Vinelli y Chase, el banco logra un crecimiento exponencial. Deja de ser un banco rural para convertirse en un banco internacional. Y su personal, que es prácticamente todos empíricos, ¿verdad? La profesión de más alto nivel académico era perito mercantil y contador público, ¿verdad? Comienza él a conceder becas y al crear la Facultad de Economía, a preparar todo su personal en ese sentido, ¿verdad? Desde el punto de vista de personal, ¿verdad? Él logra crear en el banco un sistema de remuneración y de descripción de puestos adecuados
que no era de la moda en Honduras en ese tiempo. Pero me imagino que para los peritos mercantiles de esa época, no, trabajar en el Banco, Banco Atlántida era como su máxima aspiración. Su máxima aspiración. Sí, sí. Recuerde que uno de los presidentes de Honduras, que fue el que sucedió a Juan Manuel Gálvez, era perito mercantil, ¿verdad? Y era pues la persona de más alto nivel en su momento, que era Julio Lozano Díaz. Sí, sí. Pero es que los peritos de esos tiempos dicen que... Se podían formar para más. Entonces Vinelli, cuando entra al banco, como él manejaba también la iniciativa de la Facultad de Economía, a todos los empleados que existían en ese momento, casi los obligó a inscribirse en la universidad. Entonces, todos aquellos peritos mercantiles que estaban en el banco tuvieron que tomar una responsabilidad académica y convertirse en profesionales. Bueno, pero ayúdeme a recordar su rol. ¿Cómo fue que usted llegó a ser presidente de la Junta Directiva del banco en los tiempos de Vinelli? No. Después de los tiempos de Sí. Vinelli, obvio, claro. Como lo relata Gigi en su libro, ¿verdad? En 1973, recién egresado yo de la Facultad de Derecho, con 24 años, Vinelli llega, yo era secretario del Juzgado Primero de Letras de lo Civil, trabajaba con el Poder Judicial y al mismo tiempo que estudiaba. Llegó Vinelli, me invitó a unirme al Banco Atlántida. Lo pensé definitivamente porque tenía otras aspiraciones, pero sí, entré el 1 de abril de 1973 al banco, al departamento legal, ¿verdad? Sí. Sin una experiencia más que la experiencia judicial que ya tenía. Y de ahí fuimos desarrollando, pues, bueno, era jefe del departamento legal, pero el departamento legal solo era una persona y era yo, ¿verdad? Usted, sí. Bueno, llegó a ser presidente del Banco Atlántida. Sí. En aquel tiempo éramos 400 empleados, ¿va? Yo era el número 405. Entonces, cuando yo salgo del banco como presidente, ya somos 3.000 empleados, ¿verdad? Y a nivel de grupo, 10.000 empleados. O sea que usted fue el sucesor de don Paul Vinelli. No. Cuando Vinelli fallece, él era presidente de la Junta Directiva y el gerente general era Guillermo Hueso, padre. Sí, el papá, sí. del Entonces, presidente actual, Guillermo Hueso hijo. Sí. Correcto. Entonces nos tocó hacer la transición. Guillermo Hueso toma la presidencia del banco. Guillermo Hueso. Toma la presidencia del banco, sí. Fue ministro Fue de don Beto Reina. Presidente del Banco Central. Fue presidente del Banco Fue Central. presidente del Banco Central. Y ministro asesor Sí. de Gabinete Económico. Correcto. Cuando toma la presidencia del banco Hueso, yo ya estoy no solamente en el área legal, sino que también como secretario de la Junta Directiva. Entonces, en esa función estoy integrado en la administración y en la parte corporativa de la institución. Cuando muere Hueso, toma la presidencia Gilberto Goldstein. Sí. Gilberto, con su enfermedad, se retira y asumo yo la presidencia del banco. Hizo carrera. Claro, eso y gozó estuvo de la 50 años simpatía y el Banco afecto. Atlántida. 52 años. Don Faustino Laínez. Y sé que en vida voy a hablar de su biografía también. Sí. En vida vamos a hablar de su biografía porque también es un hombre en que hay que destacarlo. A propósito, quiero que hoy el segmento 5 estrellas, personaje 5 estrellas de TN5, porque no teníamos, nos ha costado esta semana, será don Faustino Laínez. Así que Raquelita Lazo, por favor, envíeme camarógrafo o periodista, porque hoy será nuestro personaje 5 estrellas en TN5, don Faustino Laínez. Ahora, miren que cuando los escucho, innovaciones en ese tiempo que ahora nos parecen normales, pero que revolucionaron Honduras cuando se tomaron. Ahora, vivió momentos difíciles Paul Vinelli, el secuestro. Cuénteme del secuestro, Gigi, por favor. Honduras y todo Centroamérica había pasado por una década de disturbios y de movimientos de guerrilla. Y en 1980 mi padre iba camino a su oficina y intervinieron 7 personas, pararon su carro y con ametralladoras se bajaron, mataron al guardaespaldas, dejaron ciego a su chofer y lo sacaron.
y lo tuvieron en una casa dentro de Tegucigalpa. Él estaba blindado, pensaba que era afuera. Lo tuvieron por 75 días adentro de una caja de 2 metros cuadrados de plywood adentro de un dormitorio. ¿Por qué tanto tiempo? Porque los secuestradores, el Farabundo Martí de El Salvador, pensaba que la Chase Manhattan Bank todavía tenía parte de Banco Atlántida y pensaban que de ahí iban a sacar una millonada. Pidieron muchísimo más de lo que era posible para la familia pagar. ¿Cuánto pidieron? $25 millones en el 1980. ¿Qué en ese tiempo? Imposible. Pídese. Entonces lo que demoró era hacerles entender que la Chase ya no estaba en el Banco Atlántida y que un banco no paga secuestros, porque si no van a secuestrar a todos los ejecutivos del banco, que era la familia nomás que se iba a responsabilizar. Y eso tomó tiempo y fue muy difícil en su salud. ¿Qué edad tenía Gigi? Él tenía... No, usted en ese tiempo. Yo 18. O sea, que era usted, universitaria. ¿Aquí o fuera del país? Fuera del país. Usted vivió esa experiencia dramática con su padre secuestrado. Sí. 75 días, estamos hablando de 2 meses y medio. Sí, correcto. Sí. ¿E identificaron en qué lugar de la geografía de Tegucigalpa estuvo secuestrado don Paul? La foto está en el libro de la casa. La casa sigue ahí, Colonia Alameda, y la casa sigue ahí, y yo misma le tomé la foto. Por favor, vamos a ver si Carlitos Andino de la producción me da con esa fotografía. No, esa foto no la tienen ustedes. Está en el libro. Tienen que comprar a su manera para verla. Lo siento. Bueno, pues entonces yo le voy a pedir un regalo y en público. Quiero la versión gratuita, no porque no la puedo comprar, sino porque la quiero de parte suya y de su hermana Elizabeth Vinelli. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Cómo cambió la vida de Paul Vinelli después de permanecer 75 días secuestrado? Se quiso ir del país, estaba decepcionado, frustrado. Claro, fueron los salvadoreños del FMLN, no fuimos los hondureños. Correcto. Pero ¿cómo se sintió Paul Vinelli? Bueno, golpeado al comienzo, salió por 6 semanas, se regresó a Italia, a su país natal. Pasó un tiempo ahí, porque había perdido 50 libras. Entonces fue a comer un montón de pasta y volver a aumentar su peso. Pero en ese tiempo afuera dijo, no hay otro lugar donde yo quiera vivir. Honduras es a donde he hecho mi vida, Honduras es a donde valgo más. Y se regresó y dijo en la primera entrevista que dio después, yo todavía creo en Honduras, creo que debemos invertir en Honduras y vuelvo a ser el presidente del Banco Atlántida y voy a seguir trabajando. Y así lo hizo. Vivió casi 20 años más en Honduras después de eso. Yo... De manera imprudente, en una pausa comercial estaba hablando aquí con Gigi cuando me mostró esa fotografía del título universitario. No recuerdo que estábamos hablando con Gigi y me dice Gigi, no, es que mi papá tuvo 5 esposas. Dice, ah, hombre, le digo. Y después miro la fotografía, con razón, le digo. Ya me imagino cuando vino a Honduras, cómo era perseguido Paul Vinelli. Más allá del banquero, ¿cómo era Paul Vinelli como padre, Gigi? Era muy inspirador, a todos nos hizo estudiar. A mí me mandó a los Estados Unidos a los 14 años a estudiar y sus amigos en Honduras pensaban que estaba loco. ¿Cómo enviar a una chiquilla afuera del país? Y él dijo, la educación es lo que me formó a mí, también va a formar a mis hijos. Era muy impulsador de las mujeres. Entonces, como sus 3 hijas dirían que igual nos trataron que a sus hijos, él nos decía, estudien, fórmense, hagan. Bueno, inspiraba solo ver lo que él hacía. Nosotros nos dio unas metas muy altas. Sí, sí. ¿Y están unidos? Súper unidos. Todos los hermanos todos, de las 5 esposas. De las 5 esposas. Con las 5 esposas procurió. No, con 3. Con 3. Y éramos 7, hemos perdido un hermano y de los 6 con vida somos súper unidos. Nos vemos con frecuencia, estamos todos aquí este fin de semana en Honduras y él logró eso porque el dicho de papá era siempre la familia va primero. ¿Cuál era la mayor obsesión de don Paul? Así como lo conoció usted. ¿Qué edad tenía cuando murió don Paul? Él tenía... ¿Usted? Yo tenía 34. Ok. Usted lo conoció súper bien como sí. Elizabeth Vinelli. Sí. ¿Cuál era la mayor obsesión de él?
Bueno, además de la economía y el desarrollo, le encantaban los deportes, tenis y natación. Jugó tenis hasta el final de su vida. Estuvo en una selección estadounidense de natación. Estuvo, exacto, en secundaria y en universidad. Entró a los 2 equipos de la Universidad de Michigan en natación y tenis, pero se tuvo que salir porque él tenía que trabajar para ganarse eso y no pudo seguir. Y lo otro que debemos recordar de Paul Vinelli. Poca gente en Honduras conoce el aporte de Paul Vinelli al arte. Al arte. Eso iba a decir. Y yo creo que lo que es hoy el Banco Atlántida con el arte es legado de Paul Vinelli. Esa era su pasión. Que ha sido mantenido por Guillermo Hueso padre, por Guillermo Hueso hijo. ¿Por qué le dio tanta importancia al arte Paul Vinelli? ¿Qué le decía? Él decía que era el alma del país. Y él impulsó a pintores, empezó con Velázquez, cuando Velázquez pintaba con pinturas de muy baja calidad, y papá le decía, usted tiene que mejorar la calidad de sus pinturas, y entonces le compraba cuadros y se los vendía, se los regalaba a gente internacional y local para darle mercado a Velázquez para que mejorara su calidad. Y así empezaron, muchos pintores hondureños le dan crédito a él por haberles desarrollado un mercado. Acá no había mercado de arte. Sí. Gigi, ¿qué fue lo más difícil para ti escribir en esa biografía de tu padre? Ya estoy tratando a Gigi de bollo, pero me encanta cuando yo tengo confianza con las personas. Con toda confianza. Sí. Era una vida muy grande. Lo que él me hizo fácil es que guardó todo. 2000 cartas, 2000... tengo periódico tras periódico tras periódico. Todo él lo guardó. Entonces, lo difícil fue pasar por todo eso. Fueron años de estudio para ver qué se puede poner. Esa era su primera esposa. Ah, su primera esposa. Que era de Estonia. Madre de mis 4 hermanos. Y vino a Honduras, sí, esta joven guapa que estuvo en Honduras. Ella vino a Honduras. Aquí murió. Aquí murió. ¿Recuerdan su nombre? Murió. Claro, como Linda. Y murió muy jovencita. Es la mamá de Bobby. Ah, y la mamá de Bobby. Sí. O sea que es el primogénito Bobby. Sí. No, tenemos él tiene 2 hermanos mayores y después Ricky también. Pero de Linda. Linda tuvo los 4 hijos de mi papá. Correcto. Johnny, Craig, Bobby y Ricky. Sí. Y entonces ellos son estoniano-italianos, poca gente lo sabe. Sí. Bueno, ¿y la segunda esposa quién fue? Iris Ulargui. ¿Iris? Iris Ulargui. Iris Ulargui. ¿Ha escuchado hablar de la Fundación Iris Ulargui? Fíjate que no. Bueno, es una fundación muy importante en Honduras que hace muchos beneficios y no tuvieron hijos, estuvieron casados poco tiempo, pero siguieron con una relación estrecha el resto de la vida. Ella murió acá en Honduras. Ella murió en Honduras. ¿Y cuál era su nacionalidad? Era hondureña, se llama Pala. Zulargui. Sí. ¿Y ese apellido Zulargui? Bueno, es que era un padre alemán. Muy bien. Alemán. ¿Y la tercera esposa? La tercera esposa era la mamá de la doctora Liz Vinelli. La mamá de la doctora Elizabeth Vinelli. Sí. ¿El nombre de ella? María Esther. María Esther Mejía. ¿Vive o ya murió? No, ya murió también. Ya murió. Hombre, pero qué historia. Perdón, me estás diciendo soldado raso, si ya rato estoy viendo esa fotografía. Sí. La cuarta, ahora ya me interesé, ya estoy como Miguel Caballero Leiva ahora en esta biografía, pero ustedes saben cómo le interesa a la gente estos aspectos. La cuarta esposa. Mi mamá. A su madre. Frances Smith, gringa. Gringa. Pero la conoció acá en Tegucigalpa. Ella vino como secretaria de la Embajada Americana y se conocieron acá. ¿Y la última? María Granda. María Mastajinich, de Granda. Ellos se casaron en el año 78 y ella fue su última esposa. Estuvo casada con él 18 años hasta que él falleció. Pues a ella sí la conocí. Esa es a quien usted conoció. Conocí en su apartamento de Miami, correcto, así es. Ella murió también ya. Sí. Ah, ok. Qué bien. Qué buena biografía. ¿Cuándo sale la versión en castellano? Posiblemente la próxima semana. En mi sitio web se puede encontrar gigivalera.com y Metromedia está pendiente porque ya tienen la versión en inglés y también van a tener en español. Vamos a ver, Gigi, esta es de las últimas preguntas. Este es con la primera esposa, ¿verdad? Justo antes de que ella fallece. Sí. Mire qué chiquito se ve. ¿Quién es Bobby? Bobby. Vamos a ver, de izquierda a derecha, nárreme quiénes son ellos. Bobby. Después Johnny parado. Sí. Después Craig y después Ricky sentado en su mamá. Todos viven, ¿verdad?
No, Craig, el tercero, es el que ya no está con vida. El mayor ya murió. No, el mayor no. Craig era el segundo. Gigi. Johnny es el primero, correcto. Tú escribiste esa biografía. Y cuando estabas escribiendo esa biografía, ¿qué aspectos de Don Paul no conocías que vos dijiste, así era mi papi? Recuérdate, ¿qué aspectos de la vida los descubriste al estar redactando la biografía de Don Paul Vinelli? Descubrí lo difícil que fue su vida antes de llegar a Honduras. Él creció bajo el régimen de Mussolini en Italia. Es cierto, sí. Ahí él tenía que participar forzosamente en programas fascistas. Tenía que marchar como soldado siendo un niño de 12 años. Sí. Todo eso lo desconocía. Después, en la Universidad de Michigan, se mudaron a Estados Unidos. Empieza la Segunda Guerra Mundial y a él lo hacen enemigo extranjero porque era italiano. Entonces el FBI viene a la universidad, le quita su carrera, le dice ya no puede estudiar lo que quería estudiar y le dieron un pasaporte restringiendo sus movimientos. Le fue muy difícil avanzar porque era una persona non grata el italiano durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, no los querían. Toda esa dificultad para seguir adelante y cambiar su carrera de la economía, lo cual terminó siendo una buena decisión, claro. Pero en el momento quería ser ingeniero. O sea, allí que quienes en Honduras alguna vez le dijeron fascista o fascista a Paul Vinelli, estaban súper equivocados, pues porque odiaba el fascismo. Su familia se fue por el fascismo, su papá no quería que lo reclutaran, ya Mussolini se estaba uniendo a Hitler y sacó a mi papá y lo mudó a Estados Unidos por esa razón. Imagínate dónde vino a dar y todo lo que contribuye con Honduras. Sí. Gigi, te agradezco. Encantada. Me ha encantado recordar. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es la hermana de él que vino a ayudarlo con Bobby a la derecha, Ricky a la izquierda, cuando recién había muerto su esposa. ¿Y ella se enamoró de algún hondureño o no? No. Ella ya estaba casada con un italiano y siguió casada con ese italiano. Vino a ayudar a su hermano. ¿Y no se quedó viviendo aquí? Pues, no. Ella vivía en Maine, en Estados Unidos. Muy bien. Sí. Y don Faustino, no me cuente de las historias íntimas y de las aventuras personales de Paul Vinelli y Faustino Laínez, porque no quiero que si llega a su casa, sus hijas, que son las más celosas, así son nuestras hijas con uno, celosísimas con uno, no quiero que le vayan a decir, uy, no conocía esa faceta tuya, papi. Yo creo que podríamos concluir, Renato, al mencionar a Paul Vinelli, dos situaciones muy importantes para mí y para el país. Uno, el trato que él le dio a todo el personal del banco. Él creó el Fondo de Retiro Bancatlán. Este fondo de retiro permite a todos los empleados hacer sus aportaciones, igual que la institución. Y al final de la carrera bancaria, permite un retiro con una pensión equivalente casi al 80% del último salario. Yo soy jubilado del banco, estoy disfrutando de esos beneficios que Paul Vinelli estableció, ¿verdad? Otra cosa que hicimos en común fue la creación del Fondo Cultural Bancatlán. El doctor Vinelli acumulaba todas las riquezas arqueológicas que Honduras salía. Él, cada vez que había a la venta una pieza arqueológica, él la compraba para el banco. Y fue llenándose de piezas arqueológicas. Luego, al ser un mecenas para los pintores, fuimos acumulando también un montón de pintura. Entonces se creó el Fondo Cultural Bancatlán, que fue el que tú mencionas, que conociste con el licenciado Hueso en el banco. Y con Julio Cantero, y con don Julio Cantero. ¿Sí? Correcto. Entonces, en el Fondo Cultural Bancatlán se pasó todos esos activos consistentes en la riqueza arqueológica de Honduras. Somos, el Fondo Cultural es el depositario de la mayor parte de la riqueza arqueológica de Honduras en forma privada. Y creo que tenemos piezas que incluso el gobierno no las tiene. Sí. Recuerda que nosotros en el Fondo Cultural somos custodios nada más, no somos dueños, ¿verdad? Sí. El dueño es la humanidad, es el Estado, pero somos custodios y muy responsables, ¿verdad? Sí, todas las piezas arqueológicas que están en exhibición, también tenemos que Vinelli comenzó, y es la parte numismática, ¿verdad?
la colección de monedas ahí del es donde banco. yo estuve, Sí. en la parte numismática, porque la maneja sí. Julio Cantero y que nos acompañaba sí. Guillermo también ahí. Sí, conocí cómo es que las transacciones, con qué tipo de moneda las hacíamos antes del Empira. Claro. Sí, todo eso lo conocí. Eso le Es espectacular ir al Banco Atlántida y conocer eso, sí. Entonces yo creo que con estos dos instrumentos, él lograba la educación de todos, no solamente del personal del banco, sino que eso se transmite al resto de la sociedad hondureña. Don Faustino, muchas gracias, presidente del Banco Central de Honduras. Me agrada conocerlo. Atlántida. No nos habíamos visto nunca, ¿verdad? En algunas oportunidades, en cuestiones sociales, nada más. Okay. Es un placer gracias, estar aquí. Gracias, don Faustino. Y lo mismo para Gigi. Gigi, muchas gracias. me ha encantado. ¿Te has sentido bien? Sí, perfecto. Faustino, ¿te has sentido Sí, bien? yo creo que sí, ¿verdad? Y la doctora Elizabeth también, que es mi amiga de hace años. Sobre todo en un tema que nos apasiona, ¿no? José Luis Rivera. Exacto. Sí. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella para concluir? Liz es la doctora con ella es la su doctora, madre. Óigame, doctora. Ella es la doctora. Esa es la doctora. Venga, de doctora, chiquita. terminemos con usted, por favor. Venga, no quiero un desaire. Con usted vamos a terminar aquí este segmento que me ha encantado. La directora ejecutiva de la Fundación Teletón. Me agrada. No es mediática, no es mediática. Es una mujer humilde. No era su deseo, pero en fin. Sí. Volvemos con el segundo tema. Gracias, doctora. Gracias, Gigi. Gracias. Don Faustino, volvemos con el segundo tema y la pregunta que tenemos, el título del programa. Así que, Lucecita Madrid, por favor. Y después la pausa comercial. El tema del día: si una madre o un padre saben que su hija menor quedó embarazada como consecuencia de un delito y deciden ocultarlo, ¿deben enfrentar responsabilidad penal o basta con castigar únicamente al agresor? Esa es la pregunta. Usted puede opinar al número de WhatsApp de Frente a Frente y también a nuestras redes sociales, Frente a Frente HN. Redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Recuerde que puede enviar su opinión a nuestro número de WhatsApp y también a cada red social Frente a Frente HN en base al tema de hoy. Si una madre o un padre saben que su hija menor quedó embarazada como consecuencia de un delito y deciden ocultarlo, ¿deben enfrentar responsabilidad penal o basta con castigar únicamente al agresor? Queremos leer sus comentarios, envíelo a través de redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Hay un fiscal en Honduras que ha generado mucha controversia. Fernando Moreno. Fernando Moreno es fiscal en Lempira. Sí, yo sé que ya está conectado hoy a Zoom. Pues el fiscal Fernando Moreno dio unas declaraciones que las pasamos en TN5 Estelar en el transcurso de esta semana, cuyo contenido no consiste en crear un nuevo delito, sino en advertir que los padres o tutores podrían ser investigados penalmente cuando, teniendo conocimiento de una relación que pone en riesgo a una menor de edad o de un embarazo, no actúan para protegerla o denunciar los hechos. Yo creo que en unos 50, Danilo Hernández nos va a resumir lo que dijo el fiscal Fernando Moreno.
La advertencia ya está sobre la mesa. El fiscal de la niñez, Fernando Moreno, anunció que los padres o responsables de menores de edad podrían enfrentar procesos judiciales bajo la figura jurídica de omisión del deber de denunciar si permiten relaciones que deriven en embarazos de niñas entre 12 a 14 años de edad. Padres de familia que permiten noviazgos de sus niñas de 11, 12, 13 años y luego salen embarazadas y luego los padres se atreven a llevarlas hasta el centro de salud a un control. Nosotros estamos procediendo contra ellos y estamos procediendo contra las personas que están manteniendo relaciones con estas niñas y estamos al final sacando órdenes de captura contra los papás. El fiscal detalló que el Ministerio Público puede intervenir formalmente cuando los tutores de una menor de edad omiten denunciar o permiten la relación con un hombre mayor de edad con una menor de 18 años. Se exceptúa si el hombre es menor de edad y no hubo violencia. Tanto la persona, el hombre que agrede a la niña, como también los padres incurren en delito del deber de omisión del deber de denunciar, ya que es una menor de edad. Ellos deben de ser garantes del respeto a los derechos de la niñez. Las autoridades insisten en que la medida no busca criminalizar a las familias, sino frenar una problemática que sigue afectando a las niñas. Según la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en 2025 se atendieron 115 casos de embarazo adolescente y 213 de abuso sexual. Y en lo que va de 2026 ya se reportan 62 embarazos y 78 casos de abuso sexual. Padres de familia, cuiden a sus hijos, entiendan que ellos no pidieron nacer, que ustedes lo trajeron al mundo y tienen ustedes una gran responsabilidad de cuidar ese tesoro. El artículo 249 del Código Penal de Honduras establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años es considerada violación, aun cuando exista consentimiento, y se castiga con penas de entre 9 a 13 años de prisión. Ustedes saben que cada año centenares de niñas y adolescentes hondureñas se convierten en madres, muchas de ellas como consecuencia de delitos sexuales. Ahora, una propuesta de la Fiscalía de la Niñez abre este debate. ¿Deben responder penalmente los padres que oculten estos embarazos o que con su silencio permitan que continúe el abuso? ¿Dónde termina la responsabilidad moral y dónde comienza la responsabilidad penal? Miren qué tema este. Y para hablar y debatir del mismo, los profesionales del derecho, los abogados Jaime Rodríguez. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Todo muy bien. Y también el abogado Kenneth Madrid. Bienvenido, Kenneth. Gracias. Todos con orientación penal. Y está el fiscal del Ministerio Público en la Empira, don Fernando Moreno. Bienvenido, fiscal. Mire, no voy a decir cuánta controversia, cuánto debate ha generado usted con su declaración. Adelánteme, ¿cuál fue el espíritu de lo que dijo? Si lo debemos entender así de manera literal como lo hemos escuchado o hubo una mala interpretación. Adelante. Buenos días, Renato. Un gusto, gracias por la invitación a los respetados colegas que están por ahí. Bueno, el espíritu fue claro. Estábamos en un operativo como fiscales de la niñez del departamento del Empira, en un lugar donde se está realizando prostitución, ¿sí?, de personas adultas. En este caso, pues obviamente teníamos conocimiento de que habían menores de edad involucradas. Caímos en un operativo de sorpresa, ¿verdad? Después de un seguimiento, y estuvimos in situ en el lugar verificando que no hubiesen menores. Y obviamente los medios de comunicación, pues obviamente hacen su trabajo y al final, pues obviamente hicieron una pregunta que al final es una problemática fuerte en la Empira. Se manejan muchas cosas en la Empira en el que prácticamente es de todos los días. Tenemos niñas embarazadas de 12 años, de 13 años, de 14 años, y obviamente nos preocupa como fiscales de la niñez, y por eso obviamente hicimos la advertencia que teníamos que hacer hacia la ciudadanía, con todo el respeto del mundo. Como dije en la entrevista, no era una amenaza, sino una advertencia. Que los padres o tutores podrían ser investigados penalmente cuando, teniendo conocimiento de una relación que pone en riesgo a una menor de edad o de un embarazo, no actúan para protegerla o denunciar los hechos. ¿Eso exactamente dijo? Efectivamente, así es, Renato. Así es. Muy bien. Bueno, aquí hay varias acepciones para definir el término torones. Toros se les dice a esos narcotraficantes, pero hay otros que lo entendemos profesionales posicionados dentro de su profesión. Ese es un torón que da el hondureño
Pues aquí tenemos dos torones también de la abogacía. Jaime Rodríguez y Kenneth, ¿qué piensa de esto que introduce como tema de debate y de legislación el fiscal del Empira, don Fernando Moreno? Jaime. Bueno, muy buen día a todos. Yo creo que tal vez las intenciones del colega agente de tribunales en el Empira pues son buenas. No obstante, creo que el contexto que él maneja no es el indicado. Creo que para hablar de esa posibilidad que él menciona de sancionar a los familiares o a los padres de menores, hay que tener bien claro que los delitos se cometen por acción o por omisión. En ese sentido, hay figuras penales, la explotación sexual y otro tipo de delitos, está la violación, que van más o menos relacionados con lo que él acaba de mencionar. Que existe ese problema en Honduras, sí, y no es exclusivo en el municipio del Empira, eso es algo que vemos a nivel nacional. Pero el hablar de penalizar a los familiares por el hecho de que supuestamente no cuiden a sus familiares. No, que omitan. Eso es algo nada fácil de enmarcar, porque a la hora de la hora hay que tener bien claro qué tipo de familias son las que normalmente encontramos en nuestra querida Honduras. Pongo un ejemplo. Hay una gran cantidad de hogares en donde los padres están en Estados Unidos y los menores están siendo cuidados por los abuelos, por los tíos. Pongo otro ejemplo. En las colonias o barrios marginales, gran cantidad de menores son abusados o abusadas, porque ahora aplica tanto para varones como para niñas, por miembros de las maras y que van a denunciar para que los maten a todos. O sea, no es un tema fácil de manejar. Creo que en su momento dado pues genera obviamente bastante opinión, pero creo que son temas que se deben de manejar con mayor cautela, con mayor prudencia, y sí preocupa que sea una posición institucional. Si el criterio es solo del colega agente de tribunales, que repito, creo que la intención de él es buena, pero no viable ya en la realidad. Creo que ningún padre de familia sensato, normal, va a pretender o querer que su hijo o su hija le vaya mal en la vida. Sí. Y pongámosle, si sale embarazada, no la va a desconocer, no la va a tirar a la calle y que vea cómo le hace. Así que creo que no es un tema o un comentario que realizó de la mejor manera posible. Pero hay casos que han sido documentados, que hay papás que para tener un privilegio económico prostituyen a sus hijas menores. Aquí lo hemos visto desde hace décadas. Sí, pero ya ese tipo de omisión es otro tema y hay delitos que castigan ese tipo de conductas. Así que obviamente cada caso es diferente y el colega no me deja mentir. Hay casos parecidos, pero ninguno es igual, Renato. Y no es lo mismo la situación de una menor en Empira que la situación de una menor, ejemplo, en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Y tú sabes que habemos padres irresponsables, pero irresponsables, sin sentimientos, sin rigor, sin valores. Ojo, que también ahora no solo se habla de padres, se habla de madres también. No, también, correcto, no, está bien. Que a los 12, 14 años les vale, les vale la conducta sexual de los hijos. Es que hay un tema que debe de estar siendo fortalecido desde el hogar y obviamente debe ser auxiliado en las escuelas primarias, en los colegios, pero lastimosamente eso ya es pedir mucho en la educación, correcto, sobre todo en la pública. Kenneth, ¿qué piensas y valoras esto? Bien, bueno, señor Renato, mire, este es un tema que no es fácil. Yo, obviamente, las declaraciones del abogado Moreno han causado este tema de poder estar analizando las cosas desde este punto de vista ahora. Y bueno, mire, cuando alguien comete una conducta, Renato, de explotar a sus hijos, o que realmente se dé cuenta de que lo que pasó fue un delito y realmente no lo va a denunciar, e incluso participa en el hecho tratando de encubrir el mismo, pues también hay otra forma de participación, que es el encubrimiento, ¿no? También puede darse. Pero no es la generalidad, Renato. A mí me gustaría dejar claro para que toda su enorme audiencia tenga el contexto de qué es lo que pasa en Honduras y con acciones concretas. Mire, acá, Renato, lo que ya tenemos bastante tiempo de estar en el ejercicio profesional, hemos visto cómo la realidad rural de Honduras es una y la realidad urbana es otra totalmente diferente. Mire, yo recuerdo, Renato, hay una sentencia de la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, allá por el año 99-2000, donde deja sentado un precedente. Y se lo voy a narrar rápidamente. Un caso de Santa Bárbara. En Santa Bárbara, un muchacho de 16 años viene y, como comúnmente se dice en el área rural, Renato, se aparta con una muchacha que tiene 13 años. Sí. Y se lo digo porque yo soy de tierra adentro. Sí, correcto. Renato, yo soy de Ocotepeque. Sí. Eso es así. Todos somos rurales aquí. Sí, entonces mire. Siete como Mayagüez es rural, Jaime también. Santa Ana. Santa Ana, bueno, es rural. Entonces, ¿qué pasa? Renato viene y comienzan a vivir una vida en común con el consentimiento de los padres. ¿Qué significa eso? Que estaban de acuerdo. Pero vamos a aclarar varias cosas. Están de acuerdo, Renato, comienza una relación, la muchacha sale embarazada. ¿Y qué pasa en ese momento? Comienza una desaveniencia entre el muchacho y el padre de la muchacha. Y alguien le dice al suegro, mire, eso que ha pasado es delito. Vaya, denúncialo al Ministerio Público y así usted se lo quita de ese problema. Va el suegro, denuncia al yerno, al Ministerio Público y ya sabemos las consecuencias. Lo detienen, lo privan de libertad y a la cárcel le iba a dejar comida a la suegra y la muchacha con la que él se había apartado. Mire cómo es ese fenómeno. ¿Qué pasa, Renato, cuando vemos el caso, lo analizamos? El juez, queriendo ser justo, le aplica un error de comprensión culturalmente condicionado. ¿Qué es eso en la doctrina? En la doctrina significa que la persona que comete el delito no esté en la capacidad de comprender el carácter ilícito de lo que hace. Él piensa que lo que ha pasado no es delito. Apartarse con una muchacha en la zona rural no es delito, formar su familia, pero adelante, él no tiene comprensión, sobre todo porque se dice el Renato en la doctrina culturalmente condicionado, porque no tenía instrucción académica de ningún tipo. Y la honró. Entonces, exactamente, no tenía ninguna instrucción y él no tenía ni la mínima idea de que eso constituye un delito, es una práctica común en el área rural. ¿Qué pasó cuando el juez le aplica ese aspecto esencial de error de comprensión culturalmente condicionado? El problema es que no está taxativamente señalado en el Código Penal de 1983. Entonces, cuando llega a las instancias superiores y está en la Corte Suprema, obviamente casan la sentencia y dicen, no, esto no es un error de comprensión porque la ley nuestra no lo regula. Y el juez queriendo ser totalmente correcto y la Corte de Apelaciones también. Entonces, dice la Corte en ese momento, esto no es delito, dice en casación. ¿Por qué? Porque no había un dolo de que él quería tener relaciones con una menor de 14 sabiendo que era delito. ¿Me explico? Correcto. Él no sabía eso. Sí, sí. Entonces, la Corte, al final, en ese precedente que sentó, dijo, cuando una persona tiene relaciones sexuales con una menor de 14, pero la intencionalidad de él, es decir, no hay intención de causar un delito y él... Solo fue que se enamoró de una menor. Exactamente, mire, el dolo, Renato, está compuesto de conocimiento y voluntad. Ya vamos, Moreno, ya vamos con usted, abogado. El dolo está compuesto de conocimiento y voluntad. Conocimiento significa que usted sepa que eso es delito y lo cometa, y lo materialice. Si esos dos elementos no se dan, usted no puede tener una actitud dolosa. Es un precedente importante y se lo quería mencionar, Renato, para que toda su audiencia lo sepa. Ahí está, con gusto les comparto eso. Y ese aspecto del Código del 83 está taxativamente casi transcrito al actual Código Penal vigente. ¿Qué le quería decir con esto, Renato? Y concluyo mi comentario. Que la realidad de nuestra sociedad es muy distinta a la que podemos estar hablando aquí y dialogando. En el sector rural es muy diferente. Y las acciones, Renato, cuando un padre, a sabiendas de que está vendiendo a su hijo o que no está desarrollando las acciones, yo creo, Renato, que en ese momento son la excepcionalidad de la zona rural. ¿Por qué? Porque hay una costumbre en nuestra sociedad de que no se quiere hacer un daño, sino que simplemente los jóvenes se conocen en la ruralidad de nuestras aldeas, de nuestros caseríos y comienzan una vida en común. Entonces, eso, Renato, es importante tenerlo en cuenta porque las situaciones culturales en nuestra sociedad condicionan. Ahora, todos sabemos que los padres, Renato, tienen un deber de cuidar a sus hijos, claro está. Y que hay padres permisivos. Hay padres permisivos, extremadamente permisivos. Y mire, y la globalización, Renato, y esto no nos ha ayudado mucho
No, entiendo, yo en entiendo estas circunstancias eso. porque hemos perdido valores éticos y morales que antes, incluso Renato, en las escuelas, cuando estudiábamos, era otra historia. No, correcto, pero fíjate que aquí estamos en un debate, ustedes amparados en nuestros códigos, estrictamente en ley, y eso es bueno para el conocimiento público, pero yo cuando escuché al fiscal Moreno, dije yo, y se puede esto, y lo permite nuestra ley, imputar a un papá o a una mamá que con conocimiento de que una menor, que una hija menor está teniendo relaciones sexuales, se le pueda imputar penalmente. Yo, así como está Honduras, cuando vemos crímenes de niñas de 12 años, embarazos, relaciones sexuales forzadas, yo les digo algo, yo en el fondo entiendo a Fernando Moreno. Ahora, el debate es si le asiste la razón jurídica o no. A fiscal del Empira, don Fernando Moreno, lo escuchamos. Gracias, Renato. La verdad que estoy escuchando al colega Kenneth y me preocupa de verdad su posición en el aspecto que hace una posición meramente defensiva, desde el aspecto de la defensa, ya como apoderado legal de un presunto acusado. Hay que recordar algo específico, Renato. El artículo 249 del Código Penal vigente establece el delito de violación y en su numeral 1 y en su numeral 2, en el subnumeral 2 específicamente establece que cuando resulte, en este caso específico, hay relaciones sexuales consentidas, el numeral 2 establece que en este caso resulte nulo ese consentimiento por ser la víctima, en este caso, o la persona ofendida o la niña menor de 14 años. O sea, estoy hablando meramente del Código Penal. Quiero ser muy respetuoso para los colegas y para la ciudadanía. No es que el Empira tenga un código, no es que Tegucigalpa, Francisco Morazán tenga un código, no es que los 17 o 18 departamentos tengan un código. Tenemos un código penal para todo el país. Y el abogado Madrid acaba de hacer referencia a una casación. Renato, una casación se interpone en una sentencia condenatoria o absolutoria después de un proceso que tiene que ver con 2 años, 6 meses que dura la prisión preventiva o puede durar un proceso contra una persona y se interpone esta casación. O sea, hay que ser claros. En este caso específico, el Código Penal no le viene a decir a usted, Renato, en este caso, que la costumbre, que la persona quería honrarla, que la persona se quería casar, que la persona en este caso específico quería mantener esa relación. Por eso el artículo 251 engloba lo que el abogado Madrid acaba de decir. Él no puede desconocer en este caso específico que no es que el Código Penal despenaliza este tipo de situaciones por la costumbre, no. El artículo 251 es claro cuando existe el consentimiento del sujeto pasivo, es decir, en este caso, una niña quiere tener un noviazgo, en este caso específico, con una persona menor de 21 años, Renato. Menor de 21 años, ese es el primer requisito. O sea, tiene que ser menor de 21 años, pero si la persona ya tiene 22 años y la niña tiene 13, 14 años, incurre en el delito de violación. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Código Penal en su artículo 249 y 250. Aunque la relación sea consentida, aunque la relación sea consentida, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. El artículo 251 establece la proximidad del sujeto activo y el sujeto pasivo, pero en este caso específico hay un requisito muy importante y es que la persona que comete la acción, es decir, el novio o la otra persona, sea menor de 21 años. Sí. Si esta persona es mayor de 21 años, comete el delito de violación aunque sea que esté viviendo con ella. O sea, y el Código Penal no establece, en este caso específico, si son novios, si los papás le dieron permiso, si se llevan bien, si no. O sea, el Código Penal hay que aplicarlo, Renato, y nosotros como fiscales del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 26, nosotros ejercemos la acción penal pública. ¿Qué significa esto, Renato? Que nosotros debemos de establecer qué acciones son constitutivas de delito y qué no. Algo importante que están cometiendo el error los compañeros, los queridos colegas, a los cuales respeto mucho en el foro, es que están confundiendo la trata de personas en su modalidad de explotación sexual infantil. O sea, no hay que confundir la trata de personas en esa modalidad donde se prestan menores para realizar actos sexuales a cambio de dinero con el delito de omisión del deber de denunciar, en este caso que cometen los padres. Es un tema muy, muy, muy diferente, Renato, y yo quiero hacerle énfasis, recordarle a los colegas que lean el artículo 207 del Código Penal, está el delito de omisión de los deberes de impedir los delitos o su promoción. En este caso específico dice, quien pudiendo hacerlo con su intervención inmediata
y sin riesgo propio no impide la comisión de un delito. Y el párrafo segundo de ese mismo artículo, Renato, le dice que en la misma pena incurrirá aquellas personas que, pudiendo hacerlo, no acuden a la autoridad o sus agentes para que este tipo de delitos no continúen. ¿A qué voy entonces, Renato? A que en la práctica hay niñas que tienen noviazgos, que sus padres los conocen, que permiten que este tipo de actos se den. ¿Qué sucede en un noviazgo, Renato? Se dan besos, se dan tocamientos libidinosos, se dan en sus pechos, en sus partes íntimas, que terminan hasta en la penetración. ¿Qué sucede? Desde ese punto de partida, de acuerdo al artículo 249 y 250, ya hay un delito de otras agresiones sexuales, independientemente quién sea el actor, si es un menor de edad que comete infracción o si es una persona adulta. ¿Qué pasa cuando el papá se calla, Renato? Está menoscabando este artículo 207 del Código Penal. En la Empira, te lo voy a decir con mucho respeto, Renato, hemos puesto muchas acusaciones, muchos papás han sido acusados, hay autos de formal procesamiento, hay procedimientos abreviados en los que el Ministerio Público hemos logrado a estas padres de familia llevarlo ante los jueces competentes y deducirle responsabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso permitieron un noviazgo de una niña que salió embarazada, la llevaron al control hasta el centro de salud, y el centro de salud, como es una obligación de acuerdo al Código Procesal Penal, en que las autoridades tienen que poner en conocimiento a otras de lo que está sucediendo, nos dicen al Ministerio Público: mire, está viniendo una niña a control prenatal de 12 años y 13 años, nosotros intervenimos con Senat. En aras de eso, Renato, el Ministerio Público está actuando no de una manera antojadiza. La estrategia de la defensa y los respetados abogados que se encuentran en el panel podrá ser otra, y esas estrategias que ellos pueden usar en la defensa de las personas a las que el Ministerio Público acuse. Pero el Ministerio Público está en este área apegado al Código Penal, estableciendo que una persona está en la obligación de poner en conocimiento a la autoridad. No lo está diciendo Fernando Moreno, yo le estoy citando el artículo donde está lo que yo dije en la entrevista. No es que yo me esté inventando otro código de una área rural. O sea, eso ya estamos en pleno siglo XXI, Renato. La ciudadanía tiene que entender que hay acciones que se las prohíbe el Código Penal, y en aras de eso nosotros, en este caso específico, como fiscal de la niñez y adolescencia del Empira, lo hemos hecho y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Ya tenemos, incluso hasta la Corte de Apelaciones ha confirmado los actos de prisión por los jueces de letras en el caso de padres que se han callado, que han permitido, que han dado permiso, y que incluso hay una niña que está siendo madre prácticamente de un hermanito. Entonces, no hay que confundir, honorables compañeros de panel, entre la explotación sexual infantil, de la trata de personas, con el delito de omisión del deber de denunciar, que es muy aparte. Esos son temas completamente apartes que pueden generar en la ciudadanía una confusión, y son temas más delicados. El artículo 207 es muy claro y hace énfasis en que la persona que está en la obligación de poder denunciar no lo hace o no acude a la autoridad, impidiendo la comisión de un delito, Renato. Renato, mire, yo respeto al abogado Moreno, yo no vengo aquí a polemizar con él o a que él me pretenda dar clases a mí. Yo comencé a dar clases en la academia desde 1999. Yo también soy docente universitario. Permítame, abogado, permítame, yo no lo interrumpí y lo respeto mucho a usted. Mire, Renato, entonces yo no vengo aquí a que él querer enseñarme derecho, porque yo lo practico hace 30 años en la academia y en el ejercicio profesional. Y tampoco quiero que comprenda que aquí venimos con estrategias de defensa. No, yo vengo aquí como un académico a plantear el panorama, porque yo tampoco no solo soy, piense usted, estrategia de defensa, yo soy redactor del Código Procesal Penal. Entonces, mire, desde diversas perspectivas, y también participé como consultor en este Código Penal, que tuve la oportunidad de poder expresar mis acuerdos y mis desacuerdos. De manera muy particular le diré algo, abogado, yo no dije en ningún momento que la costumbre constituye ley en derecho penal. Le conté un caso particular a toda la enorme audiencia, a Renato, a usted, para ver el contexto en el que cada caso se analiza. El Código Penal ya establece, Renato, que si usted no comprueba el dolo, usted no constituye el delito. Usted prácticamente no hay delito, es atípico si no comprueba el dolo. Yo no le estoy diciendo a usted que no pueda haber un tipo penal donde usted pueda encajar a los padres. Claro, encuéntrelo, y si lo encuentra es su función como ente de persecución penal del delito. Lo felicito, y así es como deben actuar, está bien. Pero lo que le estamos diciendo acá, y lo que yo le traje a colación, es lo que sucede en la realidad.
Y está bien, para usted puede ser que no importe ruralidad, no importe urbanidad, está bien, yo no estoy discutiendo que eso incide en un tipo penal. Le estaba contando una experiencia de un caso y le puedo contar muchos más. Y que usted me diga que eso no tiene nada que ver, claro que sí, son precedentes de cada caso. Y cada caso determinan y fundamenta la acción jurisdiccional, en ese caso concreto, cómo quedan las circunstancias. Ningún caso es igual a otro. Cada caso tiene diversas circunstancias, diversas situaciones, cómo sucede, cómo se comporta el sujeto activo, cómo se comporta el sujeto pasivo, etcétera. Todo y enmarcado en la ley. Estamos de acuerdo, aquí nadie le está diciendo lo contrario. Lo que acá estamos reflexionando con Renato desde un punto de vista jurídico y también ver lo que usted, más que nadie, sabe que el derecho penal es la última razón para resolver un conflicto en la sociedad. Y si haciendo estas acciones, que usted tiene que hacerlas porque así lo manda, cuando se tipifica un delito tiene que presentar las acciones pertinentes, correcto. Pero acá el problema que radica, Renato, en que nuestros menores de 14 años estén saliendo embarazadas no es un problema del derecho penal. Ahí tiene que criminalizarlo él y tiene que hacerlo porque ahí se lo manda la ley, pero este es un problema que radica más allá. ¿Qué acciones preventivas están haciendo para solucionar este problema? ¿Hacia dónde está el Estado trabajando? Pero él está obligado a buscar mecanismos. Claro. ¿Cómo trata de mitigar o reducir esos embarazos? Y esto es post comisión del hecho. Felicito al colega agente de tribunales que defienda su rol como fiscal. Para mí es bueno y ojalá que así sea en todos los casos que lleva. Eso para mí es muy bueno. Ahora, lo que no es menos cierto es que en lo particular, y obviamente soy defensor desde hace también 30 años en promedio, igual que con Kenneth, él habla o menciona un artículo 207, pero esto está en el título 4 de los delitos contra el deber del socorro ciudadano. Esto no tiene nada que ver y no lo puede tratar de enmarcar o subsumir en una conducta que se le va a atribuir o se le pretende atribuir a los padres de familia. Creo que obviamente, repito, la intención o la voluntad que puede tener el colega ha de ser buena. La intención no creo que sea mala, pero el problema es que no veo que los preceptos o presupuestos de ese tipo penal se enmarquen. Ese es el problema. Y que me diga de que gracias al Empira le están decretando autos de formal procesamiento y que son confirmados por la Corte de Apelaciones, eso sí me preocupa, porque para mí, y no soy dueño de la verdad, porque aquí quiero que el colega lo tenga bien claro, aquí nadie es dueño de la verdad. Exponemos nuestras posiciones con respeto, pero en lo particular estoy casi seguro que al llegar a la Corte Suprema, ese tipo de acciones que hasta el momento estamos oyendo que están siendo sancionadas y que están siendo confirmadas inclusive por una Corte de Apelaciones, le podría asegurar que a nivel de recursos en la Corte Suprema van a caer. Pero ¿cuál va a ser el problema? El tiempo. Entre tanto, personas, padres de familia, van a estar privadas de su libertad. ¿Y cuál es el problema? Ya no hay un problema en un hogar de una menor embarazada. Hay dos o más problemas, porque el padre o la madre también están privadas de su libertad. Renato, así que creo ya voy con usted. Que hay que tener bien claro, como Kenneth bien lo dijo, que la acción o la materia penal es la última ratio. No puede pretenderse enmarcar todas las conductas en un artículo que más o menos se parezca o se pueda subsumir. Eso a todas luces es improcedente. Y ya los delitos ya están enmarcados en nuestro código, que aunque en su momento dado se le ha pretendido mal llamar como el código de la impunidad, es un código moderno, garantista, y tiene prácticamente todas las áreas bien cubiertas. ¿Que debe de ser analizado? Sí, pero hasta el momento lo que el colega ha mencionado de penalizar o sancionar a los padres de familia por que no denuncien embarazos de menores de 14 años, para mí no tiene un asidero legal. Renato, repito, y no existe dolo, Renato. Por eso yo le cité a él un precedente para que se dé cuenta. Fernando. Para que se dé cuenta que en la Corte Suprema, tarde o temprano, eso no va a pasar. Por eso le cité. Dime si ha llegado a la casación un caso de estos, porque está interesante el tema. Y yo lo que menos quiero, es un debate de descalificar uno al otro. No. Para nada, no. Esto lo estoy sintiendo académico. Esa es la función. Y te voy a decir algo, fiscal Fernando Moreno, indistintamente que te asista la razón jurídica,
escuché tu exposición y dije yo, a este fiscal hay que traerlo para Tegucigalpa, hombre. Voy a la pausa y después intervienes. Bueno. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Tunota.com destaca en su portada la siguiente noticia: calor y polvo del Sahara dominarán este viernes. Mira cómo estará tu departamento. Brigada Médica de Israel realizará cirugías oftalmológicas gratuitas en Honduras y videos muestran misterioso objeto luminoso en el cielo de Venezuela. ¿Cómo sacar el permiso para circular sin placas en Honduras 2026? Puede ingresar a tunota.com para conocer estas y más noticias. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Damos lectura a sus mensajes. Por Dios santo, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Por favor, quien tiene relaciones con un menor, todo el mundo lo sabe, hasta el más caitudo lo sabe y tierra adentro. Es más, aquí no hay un hondureño que no tenga celular. Pasan más informados todos, este pueblo es pequeñito, todos saben que tener relación con un menor es un delito simple. Buenos días, bendiciones y éxitos a sus panelistas. Otra cosa, desde que tienen relaciones sexuales ya no son inocentes, así que la defensa del abogado Kenneth, que es indefendible y mucho menos cabe como estrategia de la defensa. Desde el momento que tienen relaciones sexuales ya no son inocentes, así que se cae la defensa. Qué pena, por Dios santo. Qué vergüenza, Kenneth, escribe este televidente. Otro ciudadano opina: el fiscal Moreno cumple con su deber porque si hay agresión y explotación sexual, el delito debe ser perseguido, pero si cree que la parte cultural de un pueblo como el de Lempira la va a cambiar, anda perdido. Otro televidente opina: buenos días, saludos a los panelistas y mi respeto para el fiscal. Está dotado de conocimiento sobre el tema, pues son muchos los casos que se dan y por miedo a denunciar se quedan impunes. Vamos a ver. Hace unos años yo estuve en un pueblo cerca de Vallecillo y me acerqué a una señora que está sentada con su hija de 14 años y la niña está chineando un tierno y al lado estaba un niño de unos 2 años jugando y le digo a la niña: los 2 niños son tuyos. No, dice, el niño es de mi mamá, pero mi hijo y él son hermanos. ¿Cómo es eso?, le dije yo, y me dice: mi padrastro es el papá de mi niña. Y le digo a la señora: Dios mío, ¿y usted por qué permite eso?, le dije. Y dice ella: porque él es el que nos da de comer, si se va no comemos. Qué barbaridad, qué comodidad de madre, si es joven puede trabajar, pero muy cómoda deja que abusen de su niña, eso debería castigarse. Pero ¿cómo quedarían esos niños si a esa señora irresponsable se la llevan? Qué tremendo, pensé yo. Creo que es en todo Honduras, necesita hacer conciencia a todas esas madres que están haciendo mal, porque según ellas es normal que pase eso. Desde las escuelas, enseñarle a nuestra juventud. Un ciudadano más escribe: los padres tienen la responsabilidad de preparar a sus hijos para el matrimonio y la expresión sexual que honra a Dios. Efesios 6:4 dice a los padres que críen a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor, cuando el plan de Dios para la pureza sexual es valorado dentro de la familia. Un niño puede crecer sabiendo que la edad de consentimiento es ese momento en la adultez, cuando él o ella tiene la sabiduría para elegir un esposo, para bien o para mal. Por personas cobardes como esos 2 abogados no existe justicia. De la academia a la realidad hay un mundo de diferencia. Doña Juana recibe dinero por su hija. ¿Qué hacer ahí?, escribe este televidente. Más opiniones. Excelente tema, considerando que las zonas rurales son donde más se dan estos casos y todo pasa como si nada. Felicito a este fiscal, de gracias. Fiscales así son los que necesita este país. Qué buen tema el de hoy. Dios bendiga a cada uno de los que hacen posible tan prestigiado programa. No me lo pierdo, siempre que estoy en casa lo veo. Muchas gracias.
Otro televidente, me gustaría saber si las personas de tierra adentro, las que el gobierno, la ley y la justicia las han olvidado y son ignoradas e ignoran cosas, si pueden ser castigadas, pero los políticos corruptos crean leyes para protegerse, no son castigados. Para mí la ley es torcida, para algunos, opinan los televidentes. Muchas gracias. Tiene la posibilidad de seguir opinando a través de nuestro número de WhatsApp. Les recuerdo el número 9773-6065. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. No, ¿saben qué? Este es un frentazo, gran frente a frente, un debate entre académicos. Fiscal Fernando Moreno, adelante. Gracias, Renato. Yo, con debido respeto, quiero también decirle a los respetados panelistas, yo también soy catedrático universitario, no tengo 10 años de estar en el Ministerio Público. En aras de eso, Renato, el Código Penal cada delito tiene elementos objetivos y subjetivos del tipo, Renato. En el caso del artículo 207, es claro que cuando se tiene que denunciar son delitos que también tienen que ver con la libertad sexual de las personas. No puede venir el abogado a decir acá, en este caso específico, que lo que quiere hacer el Ministerio Público, obligación de acuerdo al artículo 26, 25 del Código Procesal Penal, es de manera antojadicia y que no se subsume en el tipo penal cuando está hablando de delitos que tienen que ver con la libertad sexual, es decir, con la persona que tiene que ver. La libertad sexual es de todo, Ronaldo. Las personas adultas pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, en este caso específico, pero cuando se trata de menores son delitos que de acuerdo al artículo 26 del Código Procesal Penal nosotros actuamos de oficio. Yo quiero ser claro en algo, decía un televidente, el fiscal Moreno no va a cambiar el departamento del Empira con sus actuaciones. Y yo voy a decir algo de todo corazón, Renato, no me interesa cambiar el departamento del Empira. Me interesa que con mis acciones el departamento del Empira pueda mejorar, que puedan haber menos niñas con prácticamente sus hermanitos en brazos, que son prácticamente sus hijos, y que sus padres los permitieron. En aras de eso, nosotros, Renato, anduvimos en ese operativo en el cual estaban ejerciendo la prostitución y teníamos conocimiento de que hay menores involucradas. O sea, la estrategia, en este caso, y yo lo digo con mucho respeto, no es como el ánimo de atacar al abogado Kenneth y al compañero que está ahí, colega, porque se merecen todo mi respeto por el tiempo que tienen en esto de derecho, pero las estrategias de defensa son otras, la estrategia del fiscal es otra. O sea, nosotros no nos vamos a detener, en este caso específico, por el simple hecho que establezca que hubo un caso en el área rural, que fue así, que fue allá. No, el artículo 207 hay que aplicarlo, Renato. ¿Y sabe qué me preocupa, Renato? Lo que acaba de decir el abogado Kennedy. Dice que fue parte del Código Nuevo Penal, decreto 130-2017. ¿Sabe qué pasó en este código, Renato? Le bajaron las penas a los delitos de violación en contra de menores. Eso es preocupante, Renato. Eso tenemos que cambiarlo en el país y y el abogado Kennedy lo sabe. Si agarramos el código comparado, el decreto 144-83 con el Código Penal vigente que tenemos, Renato, te puedes dar cuenta que las penas a los delitos de la violación se los bajaron. No podemos estar en un país, en este caso específico, que se plantea luchar contra las personas que abusan de menores cuando hay una ley creada, en este caso específico, para favorecer a personas abusadoras. Y el abogado Kenneth lo sabe, no me deja mentir, no me va en este caso a atacar por este lado, porque él sabe perfectamente que fue modificado el artículo que tiene que ver con la violación. Con decirte, Renato, que antes abusar de una señora de la tercera edad era el delito de violación especial de 15 a 20 años de prisión. ¿Sabes qué pasó, Renato? Quitaron eso del Código Penal. Hoy abusar de una anciana ya no es un delito de violación especial, es un delito de violación simple que tiene una pena de 9 a 13 años de prisión. En aras de eso yo te quiero decir algo con mucho respeto, Renato, y a la ciudadanía. La cultura de la denuncia es muy importante. Nosotros debemos denunciar y debemos de evitar. Por eso el artículo 207 está ahí. El artículo 207 te exige como padre de familia que impidas la continuación de esta comisión de delitos y que vayas a la autoridad correspondiente. Entonces, nosotros vamos a venir a este foro y decir, no se enmarca aquí este artículo para los padres. Entonces los padres tengan novios, las niñas, o sea, no podemos
estar en eso, Renato. Yo con el debido respeto, o sea, yo entiendo la posición de la defensa, pero el Ministerio Público no es un Ministerio Público que va a estar, en este caso específico, encaminado a realizar requerimientos fiscales de acuerdo a lo que X o Y persona opine, está bien o está mal. Nosotros actuamos en base al principio de objetividad y en base al principio de legalidad del Código Procesal Penal, y en este caso nuestro fiscal general, Pablo Emilio Teodoro, sabe realmente los fiscales que tiene y lo que estamos actuando. Yo quiero ser un ciudadano más, aparte de fiscal, que sea parte de un cambio en este país, un cambio en el sentido que padres de familia no permitan este tipo de noviazgo que, Renato, te lo voy a decir, Renato, hay padres de familia que están yendo a los centros de salud con sus niñas de 12, 13 años embarazadas para control. ¿Tú puedes creer eso? Ahora yo te pregunto a ti, eso, como escribía un televidente, ¿la sociedad lo mira bien? ¿Qué estamos haciendo los fiscales si nos callamos ante este tipo de acontecimientos y no aplicamos la figura del artículo 207 del Código Penal? Nos estamos volviendo cómplices de estas personas que están siendo, incluso, Renato, yo incluso te lo quiero decir, aparte de fiscal de la niñez del departamento del Empira, también soy el fiscal que tiene que ver con los delitos, de las infracciones penales de los menores infractores, es decir, que también si un menor comete una infracción, a mí me toca presentar una acusación contra él. Entonces, en aras de eso, Renato, no es que no existe el artículo 207, no se enmarque, sí, allí habla como elemento objetivo el delito, delitos contra la libertad sexual. No pueden decirme el colega, el respetado colega ahí. Jaime Rodríguez, con mucho respeto, o sea, es una gran persona, o sea, tiene mucho conocimiento, pero no me puede decir que el artículo 207 no habla en este caso específico que se enmarca en delitos contra la libertad sexual, si lo dice el mismo código, él lo puede leer y lo está leyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer, Renato, es unirnos como sociedad. Es unirnos como defensa. Yo conozco la carrera del abogado Kennedy, es una persona muy honorable, es una persona con muchos principios, que tiene mucha voz y todo, pero sería bueno que nos unamos, en este caso, quitándonos la venda de defensores, de fiscales, para llegar a que el país siga adelante, no que retroceda, porque imagínate tú, Renato, si nosotros en la Empira, al ver una madre que está llevando a su hija con 11 años y está embarazada, un control prenatal, me llama a mí el médico y me informa y yo me quedo callado, Renato, yo incurro en una responsabilidad también como funcionario en poderme quedar callado. En aras de eso, Renato, lo que estamos haciendo realmente es la aplicación correcta de la ley. No estamos haciendo otra cosa de poder llegar o penalizar a padres, sino la protección de la niñez y los niños de Honduras, no de un solo departamento. Yo respeto mucho la libertad de criterio de parte de los compañeros fiscales a nivel nacional, pero en este caso específico en el departamento del Empira estamos haciendo ese trabajo. Es fuerte, es duro, es tedioso, sí, claro. No vamos a cambiar Tegucigalpa y vamos a compararlo Francisco Morazán con el Empira, pero obviamente en el Empira ya estamos dando un paso y es lo que yo espero que podamos tener resultados positivos. Que ya has hablado de ese artículo donde dice Jaime Rodríguez que no encuadra tu argumento con ese artículo. Bien, pero hemos escuchado las dos voces. Y Kenneth lo que dice es que tiene que demostrar que hubo dolo. Sí, mire, Renato, es que aquí yo le aclaro al abogado Fernando Moreno. Yo no vine aquí a atacarlo a usted, ni he hecho ninguna descalificación contra usted. Usted se la ha hecho conmigo y se lo respeto. Ni modo, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Y le aclaro, a la ciudadanía le aclaro, sí, yo participé en el código, pero desde un punto de vista doctrinario. Yo no voto para imponer penas. Aquí todos. Pero se bajaron las penas. Permítame, abogado, permítame, que a usted no lo interrumpí. Yo le respeto. No, pero déjale que te pregunte. Déjale que te pregunte. No, que solo le voy a aclarar esto y después que pregunte si quiere. Yo no voto en el Congreso Nacional. Aquí todos sabemos ya lo que pasó en el Congreso Nacional, quiénes presentaron iniciativas, quiénes bajaron la pena, ya todos lo sabemos. Y usted a mí no me va a decir que no soy una voz que protege a la mujer, a la niñez, porque se lo pueden decir las organizaciones de mujeres, las organizaciones que protegen a la niñez, que yo he sido una voz cantante de qué tipos penales hay que modificar, cuánto hay que aumentar las penas y qué hay que hacer en la integralidad para proteger a los grupos vulnerables del país. Así que a mí no se me va a decir eso porque está malinterpretando y llevando el debate para que también la audiencia diga que qué barbaridad lo que hace uno. Yo no estoy aquí diciendo que dejen impune al menor que cometa un delito de esos. Y mire, Renato, yo se lo digo porque hay comentarios que dicen, mire, no se puede alegar ignorancia de la ley. La mayor parte de la audiencia, Renato, no son abogados. Sí. Y alegar ignorancia de la ley, ese adagio, opera en leyes de carácter general, pero no en el derecho penal, porque para eso tiene usted
los argumentos como el que yo le mencioné al inicio, donde usted necesita comprobar que existe el dolo claramente establecido, y no vamos a entrar aquí en aspectos doctrinarios relacionados a otro tipo porque la gente no lo va a comprender. Entonces, lo que le quiero decir, abogado Fernando Moreno, yo no he cuestionado su trabajo. Le dije que en efecto, que enhorabuena y que ojalá lograr encasillar esos tipos penales ahí, es parte de su trabajo ejercer la acción penal pública. Yo lo que le estaba hablando acá y con el abogado Jaime tratamos de decir es desde el punto de vista doctrinario también cómo se tratan estos temas y cómo resultan también en los casos en la vida real. Pero realmente llévelo adelante, hace su labor. Aquí nadie ha venido a cuestionar su trabajo. Aquí nosotros solo decimos también que no solo en la criminalización está el resultado. En el derecho penal es de autor, todos lo sabemos, y si usted logra encasillar a esos padres en algún tipo penal, perfecto, excelente, adelante. El tiempo le va a determinar a usted si eso si eso llega a otras instancias, si realmente se lo confirman o realmente cambia el asunto. Fernando, ¿quién cree que si tú defiendes con esos argumentos aquí en Tegucigalpa, algún caso del que hablamos, aquí te lo votan en Tegucigalpa? Aquí te lo votan en Tegucigalpa. Pero, ¿tendrás oportunidad? Solo te digo algo. Estaba pensando. Para empezar, yo creo que ni el coordinador de la Fiscalía se lo autorizaría. Bueno, está por ver eso. Solo te digo algo. Yo, si fuese fiscal, yo traería a Fernando Moreno a Tegucigalpa a la Oficina de Relaciones Públicas para que tenga un periodista exitoso como Yuri Mora y para que tenga un fiscal que sustente lo que Yuri Mora expresa. Yo te lo traería para el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Público a Fernando Moreno. Porque Renato, indistintamente si el público cree que Fernando tiene la razón o ustedes, me gusta este fiscal, comprometido, claro, porque en el fondo todos sabemos que él lo hace porque está comprometido para un problema serio que tiene Honduras. Eso debe ver, el tema es populista. Y obviamente, en el caso de él, obviamente tiene un matiz más profesional, pero si lo hubiese hecho cualquier otra persona, estaríamos claros que es eminentemente populista. Y claro, eso es un problema recurrente a nivel nacional. El tema aquí, y haciendo la aclaración, aquí no estamos en un juicio donde él es el fiscal y nosotros los defensores. Hay que tenerlo bien claro. Y Renato no es el juez. Estamos en un tema en donde estamos poniendo posiciones. No tengo el placer de conocer al colega. Tal vez en algún momento se da la oportunidad. Y es precisamente con talento y estudiando como uno defiende sus posiciones. Y hago la aclaración. Aquí nadie está en contra de que se realicen acciones en contra de personas que cometen delitos, pero tampoco se puede inventar. Se deben de subsumir los comportamientos en casos concretos. La intención de él es buena, Renato, yo eso lo quiero enfatizar. Porque es un problema que nos afecta y que nos duele ver estos casos en Honduras. Pero no tiene un fundamento en el cual se pueda subsumir. El dolo no lo va a encontrar en ese titular o en esas declaraciones que originalmente él virtió. Ahora, la experiencia de él, eso es otro tema y qué bueno, y ojalá que con ese mismo ahínco defienda todas las posiciones que él le toca representar en esa ciudad. Eso es bueno y ojalá que así fuese la mayoría de fiscales. Pero en este caso concreto, señor agente de tribunales, Fernando Moreno, créame que tal vez allá ha encontrado un respaldo, pero es por un tema más que todo de justicia. De justicia. Pero no tanto de legalidad. Y así que el tiempo dará la razón. Y haciendo la aclaración que aquí no estamos defendiendo a nadie en particular, es una posición que cada quien la tiene. Y repito, nadie es dueño de la verdad. Y le aclaro algo, yo no defiendo personas implicadas en delitos sexuales y lo hago por mis valores éticos y morales, pero no lo hago. Pero sí lo he estudiado durante mucho tiempo, he dado clases durante mucho tiempo y la cantidad de profesionales que han sido mis alumnos lo saben. Ahora, el detalle aquí, mira Renato, cuando él me dice, mira que no se trata de que si hay dolo o no, claro que sí. Mire, si yo le puedo citar aquí grandes precedentes y por eso la población tiene que comprender que el derecho es así y no estamos diciendo acá que no se criminalice a quien embaraza a una niña de 14 años, no hemos dicho eso, esa es la violación especial, está regulada en el código, pero lo que le digo es que también no es absoluta, pues. A eso nos referíamos, no es absoluto. Hay casos en particular donde ya están los precedentes que si no hay dolo, no hay dolo. Mire, y muy rápido, Renato, le voy a citar otro caso que es muy similar
pero para que vea el hecho de cómo la Corte tiene sus precedentes. Hay una madre de familia que tenía enfermo a su hijo. Ella era de una religión que no permite la transfusión sanguínea. Ah, los mormones. Entonces, ella en su creencia establecía de que Dios le iba a salvar a su hijo. Y le dijo, no. Y amaba a su hijo. Y ella dijo, no, Dios me lo va a salvar, Dios me lo va a salvar. Y no se realizó la transfusión y murió el menor. ¿Sabe qué dijo al final la Corte, Renato? Que no había dolo. Que esa omisión que ella desarrolló no quería matar a su hijo. Ella estaba en una creencia de que iba a salir bien su hijo. Entonces ahí la Corte también determinó que no había bajo ninguna circunstancia ese dolo de poder criminalizar. Ahí es donde yo le decía de manera doctrinaria que hay que analizar, que hay que tener cuidado, cada cosa es diferente. Y yo comprendo cuando se dicen estas cosas, la labor de él es ejercer la acción penal. Lo felicito, excelente. Pero también hablar doctrinariamente que otras cosas pueden pasar, que son distintas, porque para eso está el código, no es absoluto. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Dania Navas opina la Fiscalía debe actuar de oficio con cualquier delito en contra de la niñez. Si hay algo se debe de investigar, encontrar el delito y aplicar la sanción. Pero los adultos que embarazan a niñas se debe aplicar la ley y a las niñas deben cuidarse para que decidan a los 21 años, opina la televisión. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Solo tenemos 1 minuto y medio, o sea, 30 segundos para los 3 panelistas. Comienzo contigo y los voy a contar. A los 30 segundos interrumpo. Fiscal Fernando Moreno, desde Gracia Lempira. Clip en el audio del tablero. No se te escucha. Ok, gracias Renato, gracias por la invitación, un gusto poder estar en tu programa. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía, por favor denuncien, seamos la voz de estos menores que callan, que están siendo abusadas, que están en embarazo dentro del hogar, para que el Ministerio Público pueda actuar, porque no estamos en todos los lugares, el Ministerio Público debe de tener conocimiento de un hecho, y este tipo de delitos pues obviamente son perseguidos de oficio. En aras de lo anterior, Renato, soy un soldado más de mi país que voy a luchar hasta dentro de las posibilidades, en este caso como fiscal del Ministerio Público me lo permitan. Respeto el criterio de los respetados colegas, pero vamos a seguir luchando para llevar a los tribunales a cualquier persona que pueda enmarcarse algún tipo de delito en su contra. Gracias, Fernando. Jaime Rodríguez. Bueno, agradecer la invitación y tener bien claro de que de igual manera no estamos en contra de la posición de la colega gente de tribunales, simple y sencillamente que no se puede pensar que todo se debe penalizar, que toda conducta debe de ser enviada a los tribunales. Ok, Kenneth Madrid. Gracias Renato por la invitación. Sí, en efecto Renato, mire, el derecho penal no es absoluto, hay excepcionalidades y por eso lo hablamos aquí desde un punto de vista doctrinario. Mire Renato, y además esto no se solventa solo con la criminalización, el Estado tiene que realizar labores preventivas, educativas, que vayan encaminados a cuidar a nuestros niños y niñas. Gracias, buenos días.